Gracias por la invitación, gracias a toda la familia de Jardín que siempre nos reciben con mucho amor y que nos sentimos siempre amados. Yo estaba pensando que hace un par de semanas me junté con Carlos, y el pastor Carlos y algunos otros amigos, y me abrí de una situación que todos nos abrimos de algunas situaciones que traemos arrastrando en esos momentos emocionales de la iglesia. Hablamos mal de ustedes y luego hablamos, todos de sus iglesias sacamos, híjoles, que los hermanos de Reino, hijo, no, los de Jardín, no, los de acá, los de... Y yo estaba platicando una situación personal, interna, emocional, y pues en medio de 8 pastores todos tenemos una opinión pastoral, ¿no? Todos tienen un consejo bíblico, una palabra profética. Y me gusta mucho que Carlos, su comentario siempre, es un poco complejo de explicar, pero yo veo que Carlos y Cintia han tomado el camino difícil hacia la sabiduría. Hay un camino fácil, de respuestas fáciles en el cristianismo. Hay modelos de iglesia que a veces son sencillos de llevar, entre comillas sencillos, que son fáciles de implementar, que no cuestionas los porqués de la iglesia evangélica, de tu fe, del cristianismo, de la palabra. Y ese cristianismo funciona por un tiempo, pero luego cuando te topas con las cosas fuertes de la vida, se empieza a tambalear porque no es tan sencilla la vida como a veces en las iglesias pretendemos que la vida sea. Y recuerdo el consejo de Carlos, una vez más, con esas palabras, eh, con sabiduría. Y dije, Carlos, sigue caminando. Y yo sé que Cintia igual. Siguen caminando en ese camino difícil de preguntas, de respuestas, y Dios les está dando sabiduría. Y de verdad se los digo para que aprecien mucho lo que tienen como pastores que aman al Señor, que luchan con las circunstancias que se presentan. Como usted, como yo, hay luchas, hay crisis, hay momentos altos, hay momentos bajos, pero el mantenernos en la roca nos permite tener y adquirir una sabiduría que a veces por fuera no vamos nosotros a adquirir. Quiero hablarles hoy acerca del libro de los Hechos. Me pidió Carlos que compartiera particularmente de Hechos capítulo 1, verso 8, pero vamos a estar leyendo desde el verso 6. Si entiendo correctamente, empezamos una serie o empiezan una serie sobre el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo también nos capacita para realizar la obra del ministerio, ¿no? Cómo el Señor nos da herramientas importantes para que nosotros cumplamos y ejerzamos el llamado, la vocación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero antes de ir a Hechos 1:8, quiero dar algún contexto porque estos versos que ya conocemos perfectamente, que dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me van a ser testigos, es parte de una narrativa que el escritor de Hechos, Lucas, comienza a decir a partir del verso 1. Entonces lo podemos observar como parte de un bloque inicial que da pie para que el escritor nos empiece a hablar acerca de los hechos de los apóstoles. Ahora, Lucas en el capítulo 1 de los Hechos dice, en el primer tratado, oh Teófilo, y entonces empieza a hablar. Les conté de la vida de Jesús, de su muerte, de su resurrección, de cómo Jesús se les apareció hablándoles sobre cosas del reino de Dios. Y esta introducción en el primer tratado, o Teófilo, nos está diciendo muchas cosas. Quiere decir que el libro de los Hechos no es un primer tratado, es un segundo tratado, un tercer tratado, un cuarto tratado. Pero de entrada nos dice que hubo un primer tratado en el cual Lucas nos está explicando la vida de Jesús, y es lo que nosotros llamamos Evangelio según San Lucas, ¿verdad? El Evangelio según San Lucas sería nuestro primer tratado y el libro de los Hechos sería nuestro segundo tratado. Ambas cartas dirigidas hacia la misma persona, que es un personaje llamado Teófilo. Y este Teófilo creo que se ha mencionado ya en varias ocasiones y quizás lo hayas escuchado ya anteriormente. Teófilo es una palabra que significa literalmente el amado por Dios, o también puede significar el amigo de Dios o el que camina con Dios. Y en ese sentido quizás Lucas está escribiéndole no solamente a una persona que se llame Teófilo, sino a la iglesia, a todo aquel que es amado por Dios, a todo aquel que camina con Dios, a todo aquel que es un amigo de Dios. Y quizás Lucas, para no comprometer a alguna persona en particular, sobre todo porque en este entonces la persecución era mucho más recia en contra de la iglesia, utiliza quizás este código y les dice, bueno, a ti
que eres amigo de Dios, déjame te platico la historia de Jesús. Llegamos entonces a Hechos capítulo 1 como un segundo tratado y nos damos cuenta que Lucas trae la intención de hablarnos en los dos tratados de dos cosas que son similares. La primera es el ministerio terrenal de Jesús y la segunda, que es el libro de los Hechos, el ministerio de Jesús ejercido a través de la iglesia. Este es uno de los grandes argumentos que tenemos para decir que el Señor nos ha entregado a nosotros, nos ha encomendado su ministerio para que lo continuemos en este mundo. A veces nos disociamos del ministerio de Jesús y decimos, bueno, Jesús tuvo su ministerio aquí en la tierra, realizó las obras que tenía que realizar, realizó milagros, sanidades, anduvo por ahí predicando el mensaje del reino de Dios. Y luego nosotros como iglesia, nosotros ya nomás nos corresponde congregarnos los domingos, y somos muy cristianos, diezmamos un poquito más de 100 pesos, pero constantes, hay que chorree para las remodelaciones. Si somos más cristianos, voy a ser servidor y voy a ser maestro de escuela dominical. Si ya de plano me siento muy cristiano, voy a tomar los cursos que me ofrece la iglesia. Pero ojo, la Biblia nunca enseña este tipo de cristianismo. La Biblia lo que está tratando de enseñarnos es que nosotros somos la continuación. Por eso todas estas figuras literarias donde se nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que nosotros continuamos con la obra de Jesús, somos sus manos, somos sus pies, somos sus ojos. Y esto es lo que Lucas me parece que tiene muy en claro al momento de sistematizar los dos tratados, el Evangelio San Lucas y el libro de los Hechos. Lucas está tratando de dejar muy en claro dos caras de la misma moneda, que es, hay personas en el mundo que tienen la labor de anunciar el reino de Dios entre todos los pueblos. A final de cuentas, de eso se trata el Nuevo Testamento. Jesús viene a anunciar las buenas noticias del reino de Dios y la iglesia está en el mundo para anunciar las buenas noticias del reino de Dios, para realizar las obras del reino. Ahí entonces no podemos perdernos en un cristianismo que nos aleje de estos principios. Es entonces el libro de los Hechos una continuación del relato según San Lucas, dirigidas a un personaje llamado Teófilo, y la iglesia es entonces una continuación del ministerio de Jesús en la tierra. El libro de Efesios nos enseña en el capítulo 4 que Jesús da dones a los hombres. Una vez que asciende al cielo, que traspasa todos los cielos, dice Pablo a los Efesios, y dio dones a los hombres, y constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y luego dice para equipar a la iglesia, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Y este también es un principio importante. Usted está en una iglesia para ser equipado para realizar la obra del ministerio. ¿Sí? ¿Más o menos? Vamos en orden. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Cuando aparece un personaje que se llama San Agustín, que todos seguramente hemos escuchado de él, propone una doctrina que la iglesia protestante por alguna causa desechó totalmente en la Reforma, que creo que vale la pena de repente retomarla, y es una doctrina que se llama Totus Christus, todos somos Cristo. San Agustín decía, cuando Jesús resucita y cuando la Biblia nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, decía él, significa que nosotros somos parte realmente del cuerpo de Cristo, en un sentido espiritual, por supuesto. Cuando viene la Reforma protestante, dice, nosotros no creemos que todos somos Cristo, sino que sale un principio que se llama solo Cristo, según la Reforma. Pero esta doctrina de San Agustín, que se llama Totus Christus, puede ser entendida como que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, y que la relación entre Cristo y la iglesia es tan orgánica y profunda que la iglesia se convierte en parte fundamental de lo que Jesús es, no solamente como un título que portamos en nuestro cristianismo, sino como un hecho verdadero que tiene que cambiar la manera en que nosotros pensamos y nosotros desarrollamos nuestra vida. Por lo tanto, esta doctrina tiene todavía algunas cosas rescatables. Todos somos en un sentido el cuerpo de Cristo, que es lo que afirma Pablo a los Corintios. Todos somos esa rama, y muchos quisiéramos quitarnos ese título porque nos meten aprietos, ¿no? Si nos dicen,
hay muchas figuras de cómo la Biblia trata al pecador y a Jesús. Yo soy un pecador, yo soy una oveja perdida, soy una moneda perdida, yo soy una persona que andaba lejos, yo soy barro y soy formado. Todas estas figuras literarias nos ayudan y nos sirven para entender nuestra situación pecaminosa. Pero cuando la Biblia nos dice, bueno, pero tú eres el cuerpo de Cristo. Ah, caray, eso es mucho más complejo. Eso pone sobre nosotros una responsabilidad que las otras figuras literarias no ponen. Si nos vemos a nosotros como ovejas perdidas, decimos, bueno, el Señor me encontró, gracias a Dios, ya no tengo que hacer absolutamente nada. Pero cuando Pablo dice, ¿acaso ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Dices, oye, espérate, Pablo, eso ya significa algo mucho más compromiso. Esto es mucho más compromiso el que pones conmigo. Hay algo similar cuando Jesús está diciéndole a los discípulos, yo soy el pan que descendió del cielo. Y en alguna ocasión Jesús se pone muy intenso porque Jesús se intenseaba, diría la chaviza el día de hoy. Pero Jesús decía, vengan a mí, y luego de repente les dice, y coman de mí. Dice la Biblia, los evangelios, que muchos dejaron de ser discípulos de Jesús por estas palabras. Porque implicaba mucha intimidad con Jesús. Y la intimidad trae responsabilidad. La intimidad trae una vocación consigo mismo. Desafortunadamente no podemos hacer nada con esto. Ahí está en la Biblia y eso somos. Somos llamados a ejercer el llamado y la vocación que tenemos de continuar con el ministerio de Cristo. El libro de los Hechos, entonces, como lo está percibiendo Lucas, nos va a decir cómo es que nosotros vamos a continuar la vida de Cristo en nuestro diario vivir. Y lo va a hacer a través del Espíritu Santo. Entonces sí podemos ir a Hechos capítulo 1, verso 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Empezamos con un problema. El problema es que la mente de Dios no es nuestra mente. Los discípulos hacen una pregunta y les dice, oye Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel? Si tú vas unos versos antes, dice Lucas, cuando Jesús resucitó, en este mismo libro de los Hechos capítulo 1, pero unos poquitos versos antes, dice, cuando Jesús resucita, se junta con ellos, hablándoles acerca de las cosas del reino de Dios. Yo no sé cómo explicar esto, porque a veces hasta yo estoy en esa misma situación que los discípulos. Jesús les estaba hablando acerca de la agenda de Dios para su creación y ellos le hacen una pregunta que es la agenda de los hombres para su propia comodidad. Jesús les estaba hablando de las cosas del reino de Dios y ellos decían, oye sí, pero ¿qué va a pasar con Israel? Porque sabes que aquí es donde pago renta. Porque aquí es donde vivo en opresión, porque aquí es donde está la situación fea, Señor, pues allá sí que vayan otros a predicar a África. Y nos damos cuenta que la mente de los discípulos todavía no está totalmente sumergida en la mente de Jesús. Es por eso que quizás Jesús todavía tiene que darles un curso, vamos a llamarlo un curso post-mortem. Después de que Jesús muere y resucita, tiene que pasar más días con ellos. A ver, espérense, siéntense otra vez, muchachos, porque oye, Jesús, tú ya deberías de estar en el cielo. Se me acuerda de aquellas personas que son emprendedores y que son jefes y que se van hasta tarde y ya saliste de vacaciones y ahí estás en Cancún con la computadora y con las llamadas. Mijo, ya disfruta de tus vacaciones, ya acabaste con tu trabajo. Jesús ya había muerto en la cruz, había ido a los infiernos, dice el credo el credo niceno que todos creemos del concilio, había traspasado los cielos, se sienta a la diestra del Padre y luego todavía, Padre, hijo, ¿qué crees? Necesito bajar un ratito porque se me hace que no me entendieron. Todavía necesito pasar tiempo con ellos. Quiero que entendamos esa anomalía. Y Jesús baja en un cuerpo glorificado y se sienta con los discípulos.
Y les dice, le tengo que hablar del reino de Dios. Y pasa muchos días con ellos tratando de explicarles que el reino de Dios no era comida ni bebida, que el reino de Dios no tenía que ver con las políticas terrenales, sino con una política de un reino celestial. Y los discípulos hacen una pregunta con toda ingenuidad. Bueno, pero ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo, Señor? ¿Sí o no? Para saber. ¿Meto todo a CETES o me lo guardo abajo del colchón, ¿no? ¿Viene una crisis financiera? ¿Vamos a seguir en la misma situación? ¿O ya se va a arreglar esto? ¿Qué pasa, Señor? Y me llama la atención que aún después de capacitación extra, todavía tienen esta pregunta y no los culpo porque seguramente yo estaría exactamente igual. Y Él les dice, a ver, ni siquiera pregunten esto. No les toca a ustedes saber ni los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que sí les toca saber, les dice Jesús, pero, dice el verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y una vez que dice estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le oculta de los ojos. ¿Qué significa entonces que nosotros somos testigos? Que este es el mensaje importante de este pasaje. Cuando nosotros pedimos una y otra ocasión que venga el Espíritu Santo, y ahorita yo concuerdo con Chava, el Espíritu Santo, su presencia está con nosotros. Terminamos la alabanza y la adoración con la certeza de que Dios está en medio de nosotros y seguimos creyendo. Jesús está en medio de su iglesia y esto es una gran bendición para nosotros. Pero cuando nosotros hacemos cultos de avivamiento, cuando hemos pedido, vamos a ayunar para que venga el Espíritu Santo, vamos a orar, vamos a hacer campañas, 40 días, etcétera. Lo que estamos pidiendo por lo general tiene que ver con mi propia bendición, porque se cayó en un exceso hace muchos años en algunas iglesias pentecostales, el exceso en el cual el que yo hablara lenguas me daba un estatus diferente ante los hermanos que no hablaran lenguas. Y no solamente se hablaba lenguas, había un paso más allá, que es yo tengo un don de profecía, y empezabas a ver a los hermanitos y decían, ese hermano tiene don de profecía, y lo empezabas a ver con sospecha y decías, wow, este hermano de seguro está en un nivel espiritual impresionante. Y si te decían, este hermano tiene discernimiento de espíritu, no te querías ni acercar porque te decían, este hermano ve los pecados de la gente. Yo me acuerdo que yo supe de un pastor que decían, este hermano ve el nombre del pecado de las personas en la frente escrito, se los prometo. Y yo decía, mejor me alejo porque no he andado bien esta semana, no vaya a ser que nos pase algo, y me sentaba hasta atrás. Pero era una situación de estatus dentro de la iglesia. Nunca se nos explicó que el poder del Espíritu Santo no tenía tanto que ver con nuestra dinámica interna, sino con nuestra dinámica externa como iglesia. No tenía que ver con lo que venía a bendecirnos, sino lo que iba a provocar esta bendición a través de nosotros con las personas que estuvieran fuera. Porque la función principal del Espíritu Santo en medio de la iglesia, cuando nos empodera, es que seamos testigos. Y el ser testigo tiene 3 características importantes. Un testigo es alguien que puede decir con toda la certeza, yo sé que esto es verdad. Cuando hay juicios, cuando se llama a alguna persona a testificar, se llama a las personas que tienen toda la certeza de haber observado o de conocer con alguna causa, con un conocimiento de causa, lo que hubiera sucedido en tal o cual circunstancia. Un testigo tiene que conocer a Jesús. Un testigo tiene que conocer a Jesús, tiene que conocer a Dios. Muchos cristianismos de iglesia. Me acuerdo que hace muchos años, a mí mis papás me llegaron a contar, quizás usted se acuerde, que si tú eras cristiano en los 60s, en los 70s, pues te costaba bastante, ¿no? En las escuelas, en los trabajos, era una condición de desventaja, verdaderamente. Y ahí estaban con las cadenitas de oración que se hablaban por teléfono, oiga, que te toca a ti orar, y luego se pasaban la voz para orar por ciertas circunstancias.
pero era una situación mucho más compleja de la que se vive hoy en día cuando el cristianismo se convierte en algo tan cultural, cuando el cristianismo se vive desde la cultura. No digo que esté mal, pero gracias a ahorita en Netflix hay hasta series cristianas. Si tú quieres puedes ver Netflix, series cristianas y son bastante buenas, y hay películas y hay música y hay todo lo que tú quieras tener dentro del cristianismo. Te puede dar algún tipo de sentido de pertenencia y cierta comodidad. Ahora, este tipo de cristianismo puede ser peligroso porque podemos vivir un cristianismo cultural sin conocer a Jesús, sin conocer verdaderamente y sin haber recibido el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa recibir el poder del Espíritu Santo? Significa que yo tengo el denuedo y la valentía dada por Dios para compartir el reino de Dios. Que yo tengo en mi vida la capacidad para mostrar el poder del siglo venidero en este siglo presente. Que el Señor me ha habilitado a mí para que lo que haga no sea en mis propias fuerzas, sino que tenga el entendimiento necesario para que lo realice. Y estuve pensando en esto en varias ocasiones y mi mente pentecostal me llevaba, necesitamos orar para que caiga sobre nosotros y seamos renovados y seamos llenos del Espíritu Santo, porque la experiencia del Pentecostés así nos lo muestra en Hechos capítulo 2, un capítulo después. Sin embargo, la experiencia que hemos tenido cada uno de nosotros es que Dios va formando en nosotros una mentalidad de reino conforme pasan los años, si es que decidimos ser formados por Él. Porque también el cristianismo, aunque se vive en momentos explosivos pentecostales, también se vive en momentos en los cuales hay una paz completa y eres formado en las circunstancias de la prueba, de la duda, de las crisis de fe. Yo hablé de las crisis de fe en nuestra iglesia la semana pasada o la semana antepasada. Yo contaba, yo he tenido crisis de fe y a lo mejor no son nada espectaculares, porque ha habido hombres de Dios que han tenido estos momentos que inclusive han simbrado movimientos completos cuando el líder, cuando el pastor, cuando la persona al frente de pronto tiene dudas de su fe. Yo conocí a un pastor. Conozco un pastor metodista, ya jubilado. No estoy seguro cuántos años tendrá, tal vez andará en sus 70, 80 años. Y yo me acuerdo que hace muchos años escuché sobre su testimonio y, y me impactó muchísimo. Yo nuevo en la fe con todo el fervor espiritual pentecostal, y yo decía, una vez que te conviertes, yo decía, nadie se puede convertir. Y su testimonio era que él había sido pastor, él era pastor en una congregación y desarrollaba su ministerio siendo ateo. Llegó un momento de desconversión, pero ya como tenía un trabajo, tenía seguro social, tenía su Infonavit, había sacado su casa, y pues ni modo de cambiar de carrera. Y él seguía siendo pastor y él vivía desde la intelectualidad. Llegó a un momento de crisis de fe y luego esta crisis de fe lo convierte en una persona que no solamente empieza a sospechar de la iglesia o de Dios, sino que empieza a negar a Dios y a negar a la iglesia también. Pero en ese momento, se le llama una disonancia cognitiva, donde te encuentras con dos pensamientos que entre ellos no tienen ningún tipo de compatibilidad, pero que tienes que lidiar con ellos porque no hay de otro, no hay, tienes para dónde hacerte. Esto le pasa a muchos misioneros en el campo misionero. Están en el campo misionero con unas crisis de fe terribles porque dicen, acabo de hablar con un amigo que está muy lejos en Asia y me está contando exactamente esta situación. Me está diciendo, me dijo, no sé si me pegó la crisis de la mediana edad, dijo, pero estoy teniendo grandes problemas de depresión, de dudas, mi fe se está viendo menguada. La historia de este pastor es que él tiene una enfermedad, en un accidente, se cae, está en el hospital y en medio del hospital llegó una segunda bendición de parte de Dios y el Señor una vez más con su gracia lo abraza, tiene un momento de encuentro con Dios bien poderoso. Que yo tengo en la iglesia una persona con estas mismas características, con un tumor en la columna vertebral en el hospital. El Señor viene sobre él, el Espíritu Santo viene, y ahí cuando están en el hospital lloran y lloran y lloran por días por la presencia de Dios. Salen purificados, limpios, salen en un proceso tan hermoso. Y este pastor pasa por ese proceso y regresa con su fe fortalecida. Y es una persona sumamente culta, sumamente preparada, ya jubilada.
Cuando empezamos nuestra congregación Reino, yo platiqué con él de manera muy breve y le platiqué, tengo esta idea, queremos empezar una congregación, y me dijo, adelante, vas a tener momentos duros, vas a tener momentos difíciles, pero el Señor es bueno. Y eso fue todo su consejo. Pero a lo que voy, regresándome al libro de los Hechos y a Hechos capítulo 1, verso 8, es que hay momentos de la vida que van formando nuestro carácter, que van formando nuestra fe también. Y así como las temporadas de la siembra y la cosecha, cuando tú plantas un árbol y el árbol es pequeño, su fruto es pequeño, y después del fruto viene muerte. El árbol y las hojas se mueren para que la próxima temporada el fruto sea un poquito más grande, y después viene un proceso de muerte para que en la próxima temporada el fruto se empiece a ver mucho más satisfactorio. Y en nuestra vida así es. Tenemos momentos de fruto, tenemos momentos altos y luego tenemos momentos donde Jesús lo explica de manera muy importante y dice, es necesario que el grano de trigo caiga y muera para que pueda dar fruto. Nuestra vida, nuestra fe cristiana tiene que soportar las diferentes temporadas. Y creo que así también es como el Señor, en ese poder del Espíritu Santo, empieza a formarse en nosotros para que seamos nosotros testigos y podamos decir, yo conozco quién Dios es. Por eso me gusta mucho el Evangelio de Juan, porque los otros 3 evangelios, que se llaman evangelios sinópticos, se escriben relativamente poco tiempo después de la resurrección de Jesús. El Evangelio de Juan se escribe muchísimos años después, cuando Juan es un viejito. La historia nos narra que Juan está alrededor de 100 años, tiene un anciano, y le dicen, Juan, platícanos tu versión de la historia, ahora eres el último discípulo vivo. ¿Tú cómo viviste? Y hay muchos escritos sobre esto, si les interesa. Hay un montón de historias de todos estos personajes escritas por sus discípulos. Hago un pequeño paréntesis, hace poco estudiamos la carta a Filemón y aparece un personaje que se llama Onésimo, que es el esclavo. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan de esa carta, que es el esclavo que se convierte con Pablo y le dice a Filemón, ahí te lo encargo que lo liberes. La historia de Filemón, de Onésimo, está tan interesante porque se convierte en obispo y se cree que él es el que junta las cartas de Pablo, las 13 cartas de Pablo, y luego hay otros personajes de la patrística que escriben de Onésimo diciendo, qué gran bendición de haber conocido un hombre de Dios como Onésimo. Es bien interesante toda esta historia. Y de Juan se nos cuenta que Juan tenía alrededor de 100 años y le dicen, platícanos tu versión. Y se juntan 6, 7 personas para que le ayuden. Y escribe su evangelio, pero lo escribe no desde la premura de una conversión temprana, sino desde el punto de vista de una vida que ha caminado con Dios por muchos años. Y Juan comienza su evangelio diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo primero que dice Juan es decir, si me queda un día de vida, muchachos, porque no sé si pueda terminar de escribir todo lo que tengo que escribirles. Esto es lo primero que tienen que saber. Jesús es Dios. La convicción con que lo hace, la convicción con que lo escribe. El Espíritu Santo tiene que empoderarnos entonces para que desarrollemos una vida cristiana y podamos ser testigos, como un testigo que sabe y que conoce verdaderamente a aquel de quien está testificando. Una segunda característica del testigo en el sentido bíblico es que no solamente es un testigo de palabras, sino de hechos. En el cristianismo se nos pide, además de que el testigo conozca la situación o a la persona, se pide que el testigo sea congruente en su vida. Que no solamente conozca por una teoría, que no solamente podamos recitar de memoria, sino que llevemos a la práctica nuestra enseñanza. Todo cristiano, hermanos, tiene que ser enseñado en la palabra de Dios. Todo cristiano. Y yo abogo siempre porque hayan capacitaciones, cursos, escuelas. No tengo nada en contra de las iglesias que abren escuelas seculares, porque de hecho mis hijos están en una escuela cristiana abierta por una iglesia y digo, qué bendición, gracias a Dios por esto. Pero a veces pienso, ¿por qué no abren estudios bíblicos o escuelas o institutos? Porque son pocas las iglesias que tienen escuelas formales
para formar el pensamiento cristiano, porque se requiere esfuerzo que nuestro pensamiento sea formado. Son horas de lectura, de oración, es mucho tiempo, años y años y años para que logramos entender concretamente la propuesta cristiana, ¿no? la cosmovisión cristiana, y la podamos entender. El testigo, entonces, no solamente tiene que ser de palabra, sino que tiene que ser también de hecho. Tiene que conocer al Señor y tiene que tener una vida congruente. Esto en el contexto del testigo cristiano. Y por último, el testigo tiene que estar dispuesto a mantener su testimonio aún en contra de las adversidades. Y aquí hay algo importante. La palabra testigo en el libro de los Hechos, en griego, es exactamente la misma palabra que a veces se traduce como mártir. Eso sí no nos gusta. Seréis testigos. Sí, Señor, ven, Espíritu Santo, yo quiero ser testigo. Y dice, un pequeño detalle. Ser testigo es exactamente, es literal y textualmente lo mismo que ser mártir. Significa que si eres testigo estás llamado a soportar lo necesario hasta las últimas consecuencias para mantener tu testimonio. Ni modo. Ese era mi último punto 3. No tengo otro punto. Ojalá hubiera algún otro. Nos cuesta a todos movilizarnos, y yo estoy incluido. Cuando yo leía en la Biblia que teníamos que ir a ser discípulos, yo pensaba, yo quiero obedecer eso, Señor, pero sinceramente yo siento que hasta la fecha soy muy malo para el evangelismo. Entonces, cuando eres malo para algo, tratas de encontrar atajos, ¿no? Tratas de hacerlo, pero que no me cueste tanto, ¿verdad? Por eso se inventaron las bicicletas estacionarias y todo eso, para que no tengas que batallar tanto. Lo puedes poner más fácil para que no batalles, por eso las caminadoras, todo esto. Y yo pensaba, Señor, ¿cómo hacer discípulos si a mí no me gusta? Yo veía algunas maneras en las cuales las iglesias predicaban el evangelio y a veces era confrontador, tan confrontador que siento que se perdía la capacidad de bendecir. Y en mi caso, Reino y Justicia surge por esto, como consecuencia. Para mí, hermanos, me estoy asincerando. Para mí fue el camino fácil, entre comillas. Voy a ser pastor porque no me gusta ir a las calles a predicar. Yo batallo. Señor, yo quiero discipular gente y Señor, sí, esto es casi raya en la necedad, y que vengan hasta acá, yo no voy a ir. Pero ¿sabes qué? No me uses de ejemplo en esto, pero tú tienes que hacer algo. ¿Sí me explico? Algo tienes que hacer para que tu fe sea mostrada. Algo tienes que hacer para que tu fe sea compartida. Hace poco, y ahorita lo estaba recordando, falleció hace un par de semanas el pastor Tim Keller, que tal vez algunos lo conozcan, un pastor muy famoso. Era un hombre tan sabio, tan inteligente, tan espiritual, tan centrado en la palabra de Dios, tan centrado en la oración. Pastor en una iglesia grandísima en Nueva York, donde la cultura está tan en contra del sistema del pensamiento cristiano, y él logra establecer una congregación fuerte. Y sé que al final de sus predicaciones daba un espacio para preguntas y respuestas y duraban ahí horas y horas, porque ya simplemente la gente preguntaba de todo tipo de preguntas existenciales que todos tenemos, ¿verdad? Y sobre todo ahorita, donde las narrativas del mundo son accesibles para nosotros de manera tan simple como abrir nuestro celular y escuchar una narrativa. Ahorita estamos en el mes del orgullo y es fácil ser bombardeados por narrativas que son diferentes a la narrativa cristiana. Y él tenía respuestas con paciencia. Y cuando muere Tim Keller, yo hice un post en Facebook y el post simplemente refleja mi pensamiento, que es ojalá haya muchos pastores como Tim Keller. Y ahorita que estábamos en la alabanza dije, eso es exactamente la iglesia, hombres y mujeres que hacen algo. Si bien el Señor te pone de pastor, si bien no vas a ser un Tim Keller o no vas a ser una Madre Teresa o no vas a ser tal o cual persona, si eres alguien,
Si tienes algo delante de ti que puedes compartir y puedes utilizar para compartir tu fe, y te entiendo si tú estás pasando por un proceso que tienes que ser sanado, que tienes que ser restaurado, y entiendo si no estás preparado para esta labor, pero así como la iglesia es un lugar, un hospital donde eres sanado, también se convierte en un lugar donde se levanta un ejército, porque la iglesia necesita ser los agentes del reino de Dios en esta tierra, no solamente en tu eslogan, como en el cielo también en Chihuahua. Porque en Chihuahua como en el cielo, dije de memoria, ahí está. Pero no solamente en eslogan, porque ¿sabes qué? Los eslogans se convierten en una señal para nosotros si nosotros no lo hacemos. Porque el mundo ha pedido congruencia en la iglesia por muchos años. Y ya cuando estás en la iglesia te das cuenta que esa misma señalización no es sobre los líderes únicamente. Si hay responsabilidad sobre el liderazgo, si hay responsabilidad sobre los pastores que abusan de sus congregaciones, o aquellos falsos maestros, o aquellos lobos encubiertos, si hay responsabilidad sobre los sacerdotes y señalamos otras tradiciones cristianas. Tú eres la iglesia de Cristo. Tienes que tener congruencia entre lo que dices y lo que haces en Chihuahua como en el cielo. Significa que Dios me ha dado algo para que yo haga, para que yo vaya, y el poder del Espíritu Santo está disponible para nosotros. La iglesia entonces debe de asumir su vocación para poder ser el agente a través del cual Dios establezca su agenda del reino en el mundo. Y quiero terminar con las palabras de Pablo. En la carta a los Efesios capítulo 4:1 les dice: preso en el Señor, les ruego que andes como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo comienza este capítulo, que es un capítulo importante, con un ruego a la iglesia. Se nos pasan a veces de largo estas palabritas, pero ruego, y luego les dice: estoy preso, chavos, vatos y batas. Estoy preso en el Señor, y aquí en mi prisión les ruego, ustedes que están afuera, que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Esta es una palabra importantísima y creo que la palabra más olvidada de las iglesias modernas. Tan olvidada que estoy seguro que tú dices: no me pasaba por aquí. La palabra vocación. Hay toda una narrativa teológica de la palabra vocación desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, con argumentos de cómo la iglesia tiene el llamado específico de portar la vocación de ser embajadores de Cristo en esta tierra. Y vocación significa que yo asumo la responsabilidad que me corresponde, que yo he tenido una investidura y que yo no soy la misma persona que era antes. El Señor me ha sanado, me ha limpiado, me ha perdonado, y este proceso dura quizás toda la vida, hermanos. Una vez más, los ciclos y las temporadas de la vida cristiana son muy variadas. Vas a pasar por muchas etapas. Y quiero regresarme tantito porque siento que vale la pena que lo mencione. Si estás en una crisis de fe, tienes que saber que no eres ni el único, ni el primero, ni el último. Porque hay mucha gente que en las crisis de fe se alejan, por lo general, primero de la iglesia. Y cuando les preguntas, dicen: no, pero yo con Dios estoy bien. Es cuestión de tiempo para que después con Dios tampoco estés bien. Porque la iglesia es lo que te vincula a Dios. Nos guste o no nos guste, te guste la iglesia o no te guste la iglesia. Estamos vinculados con la cabeza a través del cuerpo. Si tienes una crisis de fe, deja que Dios te madure en ese proceso. Porque o produces, como dice el libro de los Hebreos, la tierra que es regada muchas veces tiene dos opciones: producir fruto o producir espinos y abrojo, dice la palabra.
La lluvia es la palabra de Dios y el corazón es esta tierra que recibe constantemente. He escuchado gente que le predicas algo y lo toma siempre para mal. Y luego ya nada más, ya no se convierte solamente en una queja, sino se llega al exceso de la mentira en contra de la iglesia, en contra de los pastores. Y yo digo, ay Señor, perdónanos por lo que hacemos mal como iglesia, pero también permítenos que nuestras crisis de fe nos permitan avanzar y crecer y estar cimentados, porque si queremos ser hombres sabios a los 60, a los 70, a los 80, a los 90 años, necesitamos pruebas fuertes en nuestras vidas. Ahí en la prueba nuestro carácter se va formando. Andemos como es digno de la vocación con que fuimos nosotros llamados. Quiero que oremos, ¿sí? Y con esto terminamos. Padre, quiero orar esta tarde por tu hermosa iglesia Jardín, a quien estoy seguro que tú amas. A cada uno de ellos los amas. Eres un padre para ellos, Señor. Eres un padre amoroso para cada uno de ellos, Señor. Y eres una persona cercana a esta congregación porque tú la has sostenido, porque eres tú el que la sostiene en medio de las pruebas, en medio de las crisis, porque somos muy débiles todos nosotros, Señor. Pero nos gozamos de esa debilidad, porque en esa debilidad tú te haces fuerte. Nos gozamos en medio de la prueba, porque es necesario que nuestra fe sea probada como el oro para que salga purificada, Señor, porque también tu palabra dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor peso de gloria. Quiero orar, Padre, para que hagas de esta congregación una iglesia misional. En Chihuahua como en el cielo, que no sea solamente un eslogan publicitario, sino que sea un estilo de vida, donde cada persona es un agente facilitador del reino de Jesús en esta tierra a través de actos de misericordia, que el mundo necesita tanta misericordia, que sean actos de amor, que sean actos de servicio, que entendamos también el mensaje del Evangelio del Reino, Señor, que tú has llegado, que tú has tomado nuestro pecado, lo has expuesto en la cruz y nos has dado vida y nos hemos levantado juntamente contigo, Señor. Que seamos portadores de un mensaje claro para el mundo que está quebrado, Señor. Te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.